Te damos gracias por esta mañana, Señor, que nos has brindado, una mañana fresca, pero también asoleada, Señor. Gracias te damos por esa gracia común que tú mandas en este mundo, Señor. Te agradecemos, te pido que bendigas a los hermanos que vienen en camino, los que se han quedado en casa enfermos, los que salieron de viaje y los que vienen en camino, que los bendiga, Señor. Ayúdanos a tener este estudio, que sea un estudio, Padre, para el beneficio de cada uno de nosotros, de nuestra vida espiritual. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, pues vamos a seguir continuando con el estudio. Es la lección número 3, sin más no recuerdo, y nos quedamos ¿en dónde, hermanos? ¿En qué pregunta nos quedamos de la lección 3? Estamos hablando de los atributos y el carácter de Dios. Rectitud y justicia. Bueno, y ahí nos quedamos, hermanos, en esa pregunta. Rectitud y justicia son derivados de la misma palabra raíz en el lenguaje original del Nuevo Testamento. Es lo que dice su librito ahí. Déjenme ponerme aquí. Ahí estamos bien. Entonces, de acuerdo a Salmos, vamos a comenzar a leer las citas bíblicas que ustedes tienen allí para ver que Dios es un Dios de rectitud, ¿no? Y justicia. Salmos 119 al 137 dice: la rectitud de Dios se despliega en sus... ¿Qué dice? Si lo trajeron ya contestado, pueden compartir, hermanos. Si no, podemos ir a la palabra de Dios y ver qué es lo que dice la palabra de Dios en Salmos. Hablando de la rectitud de Dios, son rectos juicios. Entonces, cuando Dios juzga, Él juzga con justicia, porque Él es el único que juzga con justicia, ¿no? Hay otro, estamos en ¿qué página están de ustedes? Yo tengo la página 50 de mi libro de acá, y ustedes en la 28, ok. La siguiente pregunta es la B. En Salmos 89, hermanos, hablando todavía de la rectitud de Dios y del juicio de Dios, que Dios es un Dios justo, ¿no? Él juzga con justicia, rectamente. En Salmos capítulo 89, 14, la rectitud y la justicia son referidos como... ¿Perdón? El cimiento de su trono. Entonces es el fundamento de su trono. Ahí es donde está, ¿no? En el fundamento. Por eso Él es una persona, es un Dios, que juzga con justicia, porque tiene un fundamento en su trono. Ahora, hermanos, ¿cómo se compara su estándar de lo que es recto y justo con el estándar de Dios? Las respuestas pueden ser variadas acá. ¿Cómo nosotros podemos entonces comparar, ¿no? O sea, por decirlo así, el estándar recto y justo con el estándar de Dios? Nosotros. Si Dios es un Dios que juzga con rectitud y justo, nosotros ¿cómo juzgamos entonces? ¿Cómo podemos juzgar a las personas? ¿Cómo Dios juzga? No. ¿Por qué, hermanos? Porque siempre fallamos, porque Él es justo, Él es recto. Ya vimos aquí que los fundamentos de Dios son rectos, son justos, ¿no? Él es único. Entonces, en cuanto a esto, nosotros estamos viendo que nosotros ahí fallamos todos los días, hermanos. Podemos fallar todos los días, porque no juzgamos de acuerdo, ¿no? Como nosotros pensamos. Pero Dios es justo, Dios es recto, hermanos. Cuando Él juzga sus juicios, Él los va a juzgar de acuerdo a como Él sabe que va a juzgar. Nosotros no. Nosotros ahí erramos. Usted y yo todos los días erramos, juzgamos, ¿no? Entonces esa es la rectitud y justicia de Dios. Pero luego vamos a entrar a algo más. Porque si Él juzga recto, con rectitud, ahí entra la soberanía de Dios. Solamente Él es soberano, nadie más que Él. Él puede hacer lo que Él le plazca y nadie puede decirle nada, hermanos. Entonces, Él juzga con justicia, ¿no? La justicia de Dios es justo, incapaz de juzgar inapropiadamente. Él cuando juzga bien. Aunque Él pudiera juzgar, presta atención acá, a uno de manera y a otro de otra manera,
según sus pecados a la luz de lo que había conocido de él. Al final de la ecuación, todos han sido juzgados equilibradamente. O sea, Dios cuando juzga, con este punto juzga equilibradamente y nunca injustamente. Siempre nos va a juzgar así. Y ahí entra la soberanía de Dios. Vayamos ahí a su libro, hermanos, y mismo. La palabra soberano, ahí está en su página, usted tiene ahí, significa principal o mayor, supremo en poder, ¿no? O superior en posición a cualquier otro. Bueno, y aquí nos da unos pasajes, unas citas bíblicas que nos ayudan a entender la soberanía de Dios. ¿Quién tiene o quién contestó Isaías 46 del 9 al 10? A ver, hermana Anabel. Perfecto. En pocas palabras, la hermana lo ha resumido. No hay otro Dios comparado a Él. No hay otro Dios. ¿Qué dice Isaías 45, 23? Alguien, hermanos, que lo haya contestado. Y si no, ahorita vamos y lo podemos mirar ahí en la Biblia. Ok. ¿Cómo, perdón, dijo? Un justo Salvador. ¿Qué más, hermanos? ¿Qué más podemos agregar a esto? Hablando de la soberanía de Dios. Aunque la palabra de él no va a ser revocada. Revocada. ¿Qué significa esa palabra, hermana? Eso quiere decir que No cambia. Ok. Así es, hermanos. En cierta manera, entonces, la soberanía de Dios, significa que Él es supremo, toda su creación, no puede impedir sus propósitos, tiene el control de todo, según Salmos 93, 1, 90, y luego 95, 5, 3, Jeremías 23, 20. Él es soberano. O sea, Él no cambia, Él es el mismo de ayer, hoy y siempre, según Isaías. Y luego de aquí pasamos de la soberanía de Dios, ya vimos la rectitud y el juicio de Dios, la soberanía, entonces pasamos a la eternidad. Vamos a ver unos pasajes que nos ayuden a ver la eternidad. Estamos hablando de los atributos. Estos son los atributos de Dios y su carácter, hermanos. Eso es lo que estamos. Vamos a tratar a ver si podemos terminar. En caso de que no podamos terminar el día de hoy, Pastor lo va a terminar el domingo que viene y quizás va a entrar a la persona de Cristo. Y ahí es donde nos vamos a dar cuenta de muchas cosas que a veces nosotros, aún como creyentes, ignoramos de la persona de Cristo. ¿Quién es el Señor? Y el propósito de todo esto es conocer más al Señor, ¿no? Fundamentos de la fe. Conocer a cuál Dios nosotros servimos y adoramos, ¿no? Conocer sus atributos, su carácter, ¿no? Sus propósitos, su deidad. Entonces vamos a hablar de la eternidad de Dios, hermanos. Vamos a ver la eternidad de Dios aquí. Entonces los pasajes que tenemos ahí hablando de la eternidad de Dios es Isaías, el profeta Isaías, allá en Isaías 44, 6, hermanos. ¿Qué dice en cuanto a la eternidad de Dios el profeta Isaías? Alguien que pueda compartir, hermanos. Hermana Anabel, ¿levantó la mano? Oh, perdón. O podemos leer, si no lo han contestado, vayamos a Isaías, perdón. Que Él es primero y que fuera de Él no hay otro Dios. ¿Ok? ¿Qué más, hermanos? Vayamos al pasaje de Isaías, hermanos. ¿Quién tiene Isaías? Y el primero y el último. O sea, Él siempre ha existido. No hay nadie, en Él ya existía. ¿Me explico? Así es. La eternidad de Dios. Adelante. Así es. Entonces estamos viendo, por eso Él es el Dios único. No hay otro Dios. Así es. Así es, hermanos. Él es eterno. Los creyentes somos inmortales. Cuando muramos físicamente seguiremos viviendo, pero solo Dios es totalmente eterno. Nosotros tenemos dificultad e imposibilidad para entender este concepto, y es verdad.
Nos cuesta entender los atributos de Dios, ¿sí o no, hermanos? A veces nuestra mente no está apta, capacitada, es muy finita a comparación a la mente de Dios. Nos cuesta entender temas en veces a nosotros, ¿sí o no? Nos cuesta entender. Cada vez que tratamos de pensar, ¿no?, en los atributos de Dios, y más aquellos que nos cuesta, por ejemplo, nos cuesta muchas veces entender la soberanía de Dios. ¿Por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios permitió aquello? ¿No? ¿Por qué Dios dijo esto? O sea, nos cuesta entender. Más cuando vamos al Antiguo Testamento y miramos todo lo que Él decía que tenían que ir. Recordemos que cuando Él mandaba a su pueblo, decía, quiero que eliminen todo, era todo. Y tú te puedes preguntar, ¿cómo es todo? O sea, ¿cómo un Dios que es santo, es soberano, es inmutable, es omnisciente, ¿no? Un Dios perdonador, justo, recto, ¿cómo un Dios va a permitir que vaya y destruyan a un pueblo donde hay niños que no se saben defender? O sea, ¿cuál es el propósito de esto? Y ahí es donde nuestra mente se quema. No entendemos, ¿sí o no? Entonces lo importante de conocer al Dios que estamos sirviendo nos va a ayudar a entender todos estos asuntos, todos estos temas. Porque usted y yo en veces nos cuesta entender, cuestionamos tantas cosas, ¿sí o no? Cuestionamos por qué las cosas están sucediendo en el mundo, por qué Dios permite que en unas partes haya mucha tragedia, en otras no, en otras sí. ¿Por qué Dios bendice a aquellos que no van a la iglesia, los prospera? Tienen más que los que vienen a la iglesia. En cierta manera, decimos, son más bendecidos. Y eso es lo que pensaba Habacuc. Usted recordará a este profeta Habacuc, ¿no? Él pensaba esto, decía, Señor, me estás permitiendo ver todo, esta injusticia, y parece como que a nosotros no nos tomaras en cuenta. Prosperas al injusto. Y nosotros que estamos en tus caminos, parece que no nos bendices. ¿No se ha sentido usted así en veces? ¿No se ha sentido que en vez usted siente que Dios no lo bendice? Que esté bien a la iglesia, domingo a domingo, está en los estudios, y siente aún así que Dios no lo bendice. Ese es nuestro pensar. Y así es como usted y yo pensamos, ¿no? Porque estamos todavía viviendo en esta carne, hermano. Recordemos, el peor enemigo somos nosotros mismos. Es Elías, porque Elías hoy se levantó quizás a lo mejor de una manera irritada, de una manera frustrada, de una manera desanimada, de una manera quizás sin ganas de venir a la iglesia. Soy yo el enemigo, no es mi hermano el que está a mi lado o el que viene en camino, no, soy yo, ¿no? Y entonces no podemos entender, hermanos, nosotros, con nuestra mente finita no podemos entender quién es Dios. Entonces estamos viendo la eternidad de Dios, Él es eterno. ¿Qué dice Isaías 43:3, hermanos, en cuanto a esto? ¿Qué dice, hermana? Así, entonces, aún desde la eternidad soy yo, dice también, ¿no? Él ha sido eterno, o sea, Él es eterno. Siempre ha existido. A veces la gente pregunta, ¿quién quiere a Dios? A Dios no lo creó nadie, Él ya existía. Y ahí es donde nosotros no podemos reaccionar, ¿no? No podemos entender. Pero cuando entendemos, hermanos, la palabra de Dios, ya no debemos cuestionar lo que la palabra de Dios dice. Ahora, hablando de la inmutabilidad de Dios también, hermanos, porque es otro atributo de Dios. Hay bastantes atributos de Dios. Aquí solamente tenemos algunos, pero hay muchos. Hablando de este atributo, de la inmutabilidad de Dios, ¿qué significa esta palabra en primer lugar? ¿Qué es lo que usted entiende, hermana? No cambia. Y qué precioso que Dios no cambia, hermanos. ¿No? Que no cambia. Aunque hay pasajes que en veces se dice, como ya el pastor nos comunicaba hace varias semanas atrás, en cuanto a que parece como que Dios cambiara de pensar. Por ejemplo, allá en Génesis capítulo 6:6 dice que se arrepintió, ¿no? Y ya el pastor nos dijo qué es lo que es esto, ¿no? Dios tiene emociones, ¿no?
Es en el antropoatetismo. ¿Se acuerda de ese término? Antropoatetismo. Dios dice, atribuyen emociones y pasiones humanas para dar a conocer cómo se siente Dios en el comportamiento de la humanidad, de su pueblo. ¿Cómo se sintió Dios cuando el hombre comenzó a pecar demasiado? Cuando dijo, mi espíritu no va a contender con el hombre. Entonces, hay términos que nosotros en veces no podemos entender y podemos malinterpretar de que Dios cambia. Pero aquí estamos viendo la inmutabilidad de Dios, como dijo nuestra hermana Mari. Dios no cambia de su naturaleza o propósito, ¿no? Él siempre va a permanecer fiel a lo que Él ha dicho. Y ahí, como dice Malaquías 3:6, porque yo el Señor no cambio. Usted recordará en Malaquías lo que estaba pasando, ¿no? En su contexto, ¿qué estaba pasando? Estaban ofreciendo ¿qué? Animales inmundos, o sea, no puros. Estaban ofreciendo lo peor a Dios. Y había una sequía, ¿no? Y comienzan a reclamarle en cierta manera a Dios que los estaba dejando ahí. Y Dios les tiene que decir, yo no cambio. Yo soy el mismo de ayer, hoy y siempre. Ustedes son los que cambian conmigo. Ustedes son los que se apartan de mí. Y así somos nosotros por naturaleza. Nosotros sí cambiamos de parecer. ¿Sí o no? Dios no, hermanos. En la inmutabilidad de Dios, ¿perdón? Oh, perdón. Exactamente, hermanos. ¿Se imagina? Si Dios cambiara, hermanos, usted y yo no estuviéramos acá. ¿Verdad? Por su misericordia. Ese es otro atributo de Dios. ¿Verdad? Por su misericordia, la inmutabilidad de Dios. ¿Qué dice Hebreos capítulo 6, del 17 al 18, hermanos? Alguien que comparta si lo llenó. Sí, hermana Lupita. ¿Ok? Nunca miente. Esto nos debe, hermanos, a usted y a mí animar más. Si usted vino desanimado hoy, yo no sé cómo vino usted, cómo vino en su corazón, no sé. Solamente usted y Dios. ¿No? El hombre defrauda todos los días. El hombre desanima. Sí, es verdad. Pero usted debe de pensar esto, que Dios no cambia, que Dios no miente, que Él no defrauda. Que podemos venir a Él voluntariamente y decir, Señor, vengo aquí a ti. ¿No? Debemos reconocer que Él no cambia. Y es lo que dice el escritor de Hebreos. ¿No? Es imposible que Dios mienta, mis hermanos. Es imposible, Él no puede mentir. Porque entonces dejaría de ser Dios. Él no miente, Él no cambia, Él siempre está haciendo justo juicio, juzga con justicia y brinda misericordia, hermanos. ¿Qué dice, hermano, el 18? Así es, hermanos. Dios no es un simple mortal como tú y como yo, imperfecto y cambiante como nosotros. Él no cambia de parecer, es lo que dice Números 23, 19. ¿Qué dice Números 23, 19? Vayamos ahí, hermanos. ¿Quién lo tiene que lo pueda citar y nos pueda compartir la lectura, la cita? Números 23, 19. Amén. Ahí lo dice bien claramente, ¿no? En Números. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él ha dicho y no lo hará. ¡Wow! Entonces, ¿en quién tenemos nuestra confianza puesta nosotros? En aquel que no cambia, hermanos. En aquel que va a prometer sus promesas hacia nosotros. Aunque nosotros pensamos que no, ahí está. ¿No? Un día Él va a venir, no sé cuándo, pero un día. Y entonces va
Él ha prometido que vamos a estar un día en su presencia. Un día. No sé, quizás a lo mejor partemos antes de que Él venga en su segunda venida, no sé. Pero ya sea que vayamos a Él nosotros, porque muramos y vayamos para allá, o que Él venga, sus promesas ahí están, hermanos. Se van a cumplir. ¿Sí, hermana? Ujú. Mm. Amén. Y ese es el punto de este estudio, hermanos. Entender quién es Dios, pero entender quiénes somos nosotros. Entender que si Dios es un Dios justo, es un Dios soberano, un Dios recto, un Dios de justicia, un Dios de amor, ¿qué puedo aplicar a mi vida de esto? De lo quién es Dios, ¿sí, hermano? Mm. Ujú. Ujú. Mm. 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 Así es, hermanos. ¿Sí, hermano? Ujú.
Ujú. Claro. ¿No? Y ese es lo que estamos haciendo aquí, hermanos, conociendo los atributos, sabiendo los atributos de la eternidad, como habíamos hablado, pero no nomás saberlos y dejarlos ahí, ¿no? Saber que realmente, ¿quién soy yo? ¿Cuál es mi responsabilidad como ahora, como hijos de Dios, ¿no? Que Él nos ha adoptado, nos ha redimido, nos ha regenerado. Entonces, Él demanda de nosotros que hagamos algo, ¿no? Si entendemos la eternidad de Dios, de reconocer que Él es eterno, ¿no? De reconocer que en sus justos juicios, en sus promesas, un día también nosotros vamos a estar ahí, ¿no? Gozando de esa eternidad con Él. Eso es algo que podemos nosotros decir, wow, ¿no? Pero Dios es justo, lo que significa que Él es justo, Él va a juzgar con justicia. Si yo ando obrando injustamente en este mundo, ¿no? Dios me va a juzgar, Dios me va a disciplinar, como dijiste, hermano. Entonces ahí es donde entra el rol de nosotros, en entender que si somos hijos de Dios, todos estos atributos que estamos viendo, Dios, o sea, Él, aunque es un Dios santo, Él demanda santidad de nosotros, que demanda que todos los días usted y yo vivamos de una manera de acuerdo, apartado del mal, ¿no? Si Él es recto, Él quiere que tú y yo seamos rectos aquí también, ¿no? Que seamos rectos. Si juzgamos, si es un Dios justo, Él quiere que juzguemos con justo juicio. Y ahí es donde fallamos, ¿sí? Muchas veces nosotros, porque juzgamos rápidamente, sin averiguar ¿cómo se dice? Sin tener las pruebas suficientes antes de decir es que así fue. No, en vez cometemos el error de juzgar antes. No, juzgamos primero y no indagamos antes. ¿Qué fue lo que pasó? Pero también es de sabios arrepentirse y pedir perdón. Y reconocer que cuando fallamos, nosotros vamos a fallar, hermanos. Dios no, pero usted y yo sí fallamos. Cuando cometemos errores, hermano, tenemos que reconocer, hermano, perdóneme, le fallé, o sea, o dije algo que no de haber dicho y lo dije ya, ¿no? Dios no, ¿sí, hermana? Oh, perdón, que decir algo. Ok, perfecto. Entonces sigamos avanzando, hermanos. Entonces ahí dice que en su libro tenían que poner unas como tipo aplicación, ¿no? Personal de lo que es la inmutabilidad de Dios, ¿no? La eternidad de Dios, ya pusieron. Entonces, en pocas palabras, usted podría poner en sus palabras lo que usted entiende de la inmutabilidad de Dios como una aplicación personal. ¿Usted qué podría comentar o qué podría compartirnos en cuanto a esto? ¿Qué podríamos decir de esto, hermanos? Sabemos que Dios no miente, Él no cambia, como dice en Malaquías, ¿no? Como dice Hebreos, como ya lo miramos ahí también, que Él es imposible que Dios mienta. Entonces, como aplicación personal, ¿qué podríamos decir nosotros? ¿Ok? ¿Sí? Uh-huh. Exacto, tú dijiste algo bien importante, abrazar esas promesas. Y Dios es un Dios que no cambia, pero yo sí cambio mi manera de pensar. No, esas promesas las debemos agarrar, ¿no? Y decir, Señor, yo sé que yo cambio, yo sé que yo fallo, pero tú no, Señor, ayúdame a no fallarte. Porque tú eres un Dios fiel, un Dios justo que no cambia, ¿no? Eso nos debe de motivar a nosotros, como una aplicación personal, de entender de que hay un Dios, que tenemos un Dios que no cambia, ¿no? ¿Sí, hermana? Perdón, pensé que querías comentar algo. Ok, hermanos, avancemos entonces en el estudio. Vamos ahora a la omnisciencia. Dios sabe todo, todas las cosas presentes y futuras. Nada le toma por sorpresa como usted a mí nos toma por sorpresa. ¿Qué nos tomó por sorpresa? Muchas cosas. El COVID nos tomó por sorpresa y paralizó a todo el mundo entero, ¿no? Hay tsunamis que llegan de sorpresa y llegan. Tormentas que llegan sin que tú las esperes.
Problemas que llegan cuando tú menos lo esperas, te llegan los problemas. Te agarran de sorpresa, ¿sí o no? Pero a Dios no le toma por sorpresa, ¿no? Es la omnisciencia de Dios. ¿Por qué? Porque Él conoce todo, ¿no? Como le dijo a Job, allá Job 34:21, Salmo 139. ¿Qué dice Job, hermanos, en cuanto a que, hablando de la omnisciencia de Dios? Job 34:21. ¿Qué dice, hermanos? ¿O quién tiene que ya? A ver, hermano, ahora sí. Wow. Porque sus ojos, dice, observan los caminos del hombre y Él ve todos sus pasos. Imagínense, ¿qué significa esto, hermano? Si Él está mirándonos, dice que sus ojos, está hablando literalmente, ¿no? Sabemos que Dios se expresa de algunas maneras así para que podamos entender, para que nosotros como seres humanos entendamos, ¿no? Que sus ojos están alrededor de todo el mundo, observando los caminos del hombre. Fíjese, Él está observando en estos momentos nuestros caminos. Y no nomás los de nosotros, los de todo el mundo. Él está observando en estos momentos cómo se le está adorando a Él en su iglesia. Y lo que se está predicando desde el púlpito. Alguien dijo que cuando comienza el predicador a predicar, el primero que está en la fila es Cristo ahí, mirando que realmente se esté diciendo la verdad a través de su palabra. Porque cuando se está diciendo algo incorrecto, Él está diciendo, yo no dije eso. Tú lo estás diciendo, yo no lo dije. Entonces, Él está, hermanos, en la omnisciencia de Dios, Él está en todo lo mira, todo lo sabe. Y según Job, como nuestra hermana compartió, sus ojos están observando el camino de los hombres y Él ve todos sus pasos. ¿Qué le dice eso a usted y a mí, hermanos? ¿Qué le dice esto? ¿Qué le habla a usted en este pasaje en Job? Recordemos la situación de Job. ¿Quién era Job? En el principio era un hombre, dice la Escritura, temeroso, recto ante los ojos de Dios, ¿no? Era un hombre temeroso de Dios. Pero de la noche a la mañana le pasan tragedias que él no entiende, no comprende, no sabe por qué, ¿no? Y le llega tragedia por tragedia, que hasta se le quita su salud. Pero él no entiende. Pero Dios, que sabe todas las cosas, Él entendía, hermanos. Muchas cosas nos van a pasar, cosas a nosotros que tú no vas a entender. Pero Dios sabe por qué te están pasando las cosas. Job no sabía, ¿no? Él no sabía lo que estaba pasando. Todo esto se estaba llevando ¿a dónde? En el cielo. Recordemos en su contexto que Satanás viene y él le dice, ¿de dónde vienes? Pues vengo de rodear ambulando en alrededor del mundo. Y Dios le hace la pregunta, ya miras a mi siervo Job, y le dice las características, temeroso, fiel, ¿no? ¿Y qué le dice Satanás? Pues sí, ves todo, le das todo, ¿cómo no? Y sí lo considero, todos los días que voy alrededor, lo estoy considerando hacerle cosas, pero no puedo hacerle nada porque tú no me lo permites. Estoy solamente parafraseando algo que no está ahí, pero que el texto, si usted lo lee, usted puede entender eso. Job no entendía, mis hermanos, la omnisciencia de Dios. ¿Sí, hermano? Uh-huh. Él lo sabe todo, hermanos. Entonces esto nos debe motivar a usted y a mí a vivir de una manera como Dios manda, ¿no? Y cuando los problemas que usted está pasando, usted entienda que Él ya sabe por qué está pasando. A Él nada le agarra por sorpresa, recordemos esto, hermanos. A usted y a mí sí. Entonces cuando vengan esas situaciones, nosotros no titubeemos con Dios. Ni le reclamemos a Dios porque Él sabe lo que hace. Él conoce todo. Él conoce el futuro desde el principio. Desde antes de la creación del mundo, Él ya conocía todo esto, ¿no? Él ya sabía que usted iba a estar hoy domingo aquí escuchando la palabra de Dios. Recordemos la oración de Jesucristo allá en Juan 17. No nomás ruego por estos que me has dado, Señor, sino por aquellos que van a escuchar tu palabra, y gloria a Dios. Ahí en esa oración estábamos nosotros. Y aquí estamos ahora.
¿Qué dice Salmo 139 hablando de la omnisciencia de Dios, hermanos? Salmo 139 del 1 al 6, ¿qué pudieron contestar ahí? Entonces Él escudriña, ¿no? Nuestro levantar, escudriña todo, hermanos. Él conoce todo, ¿no? ¿Qué más, hermanos, podemos agregar ahí? Así ser breves, hablando de este atributo de Dios. Ok, sabe nuestros pensamientos y lo que hablamos, de acuerdo a lo que está ahí en Salmo 139, 1 al 6. Entonces Él nos escudriña, hermanos. Así está, así es, hermanos. Entonces, como aplicación personal, podemos decir que Él está en todas partes, ¿no? Su omnisciencia ahí está. Él es omnisciente. Él conoce todo lo que yo hago, lo que yo digo. Aún no está la palabra en la boca de uno, pero Él ya sabe lo que vamos a decir. Él conoce todas las cosas. No le agarra nada por sorpresa. A usted y a mí sí nos agarra por sorpresa las cosas. ¿Qué tal en su omnipresencia, hermanos? Hay pasaje ahí que nos ayuda a ver esto. En Proverbios capítulo 15, 3. ¿Qué dice hablando de la omnipresencia de Dios? Sí, así es. Ok. En todo lugar. ¿Qué significa esto, hermanos? En todo lugar, ¿no? De alguna manera, hermanos, no podemos comprender. Dios llena cada pulgada del universo y puede obrar en múltiples lugares al mismo tiempo, así como leímos en Proverbios capítulo 15, 3, ¿no? Salmos también nos ayuda a ver esto. Salmos 139, 7 al 12. ¿Qué dice, hermanos, en cuanto a esto? Hablando de la omnipresencia de Dios, que está en todos lugares. ¿Qué nos dice, hermanos? Sí. Así es, hermanos. El Señor está en todas partes. Él está en todas partes, hermanos. ¿A dónde iremos? O sea, si usted recordará a Jonás, ¿no? Jonás se le dio un mandato de ir a Nínive. ¿Y qué pasa? Él se va al lugar opuesto, casi como a 3,000 kilómetros de diferencia de Tarsis. Él pensaba que yendo lo más lejos de Dios, Dios ya. Sí, no. No, hermanos, Dios Él sabe, Él está en todas partes, su omnipotencia, hermanos, su omnipresencia, como ya miramos, sus ojos están en todo lugar, observándonos a nosotros, cómo andamos, qué es lo que hacemos, ¿sí? Su omnipresencia lo sabe todo, no podemos huir de Dios nosotros. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 19, 6, hermanos? ¿Qué dice este Apocalipsis? Hablando de su omnipotencia de Dios, ¿no? Bueno, ese vamos a comunicar al otro. Entonces vamos a entrar a la omnipotencia de Dios, hermanos. Jeremías 32, 7. La omnipotencia de Dios, hermanos. ¿Qué dice ahí, hermanos? Fíjense, Él solamente hizo el cielo y la tierra. Eso nos dice que es un Dios poderoso, que con solo decir se hizo. Con solo decirlo se hizo, hermanos. Por eso dice Jeremías, ¿no? Oh Señor Dios, he aquí tú hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Nada es imposible para ti. Con solo decirlo, ahí vemos su omnipotencia del Señor.
¿Qué tal Apocalipsis? Ahora sí, 19:6, hermanos. Sí es porque el Señor Todopoderoso reina. Él es todopoderoso. Su omnipotencia, hermanos, no lo ha dicho, no lo ha declarado en su palabra. Jeremías así lo ha dicho. Entonces la omnipotencia de Dios se ve en su poder de crear, como ya miramos Génesis 1:1, Él dijo y fue hecho. Su preservación de todas las cosas, Hebreos 1:3. Ahí está en su libro, creo que usted tiene esas citas que estoy citando aquí. Su cuidado providencial para con nosotros, Salmos 37, 23, 24, y eso nos debe de llenar de esperanza, hermanos. Él siempre está ahí al pendiente de nosotros, ¿no? Su providencia siempre está ahí, aunque nosotros en veces no sintamos esto, pero está ahí. Ahí está siempre el Señor, hermanos, con nosotros ahí, ayudándonos siempre en todas las cosas. Pero Dios es amor también, hermanos, y aquí es donde confundimos las cosas. La Biblia no solo nos dice de que Dios ama, también nos dice que Él es amor en 1 de Juan 4:8. Cuando hablamos de que Dios ama, hermanos, tal vez podamos pensar que puede amarnos ahora y mañana no. Así es como la gente dice, oh, es que ahora el Señor no me amó, no me hizo esto, ¿no? Pero cuando la palabra dice que Dios es amor, significa que Él amará para siempre cuando Él o cuando tú y yo hagamos algo, hermanos. Él siempre va a hacer eso. Él nos va a amar, pero también nos va a disciplinar, como ya miramos, que Dios es un Dios justo. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Bueno, o más bien el librito aquí, en cuanto a este atributo de Dios, que es un atributo que todo el mundo lo agarra de una manera equivocada. Es que Dios es amor. Dios cuando lleguemos al cielo, a todos nos va a perdonar, a todos nos va a pasar al cielo. No, porque Dios es amor, ¿no? Y confundimos esa palabra. Y sí, Dios es un Dios de amor. Su amor no cambia. Ya miramos que Él no cambia. Él no cambia su amor, ¿no? No cambia nada. ¿Qué dice, hermanos? Juan 3:16. Dios es amor, su amor es incondicional, ¿no? No se basa en la simpatía o el mérito del objeto. No se basa en que esta persona es muy simpática y aquella no. Su amor no cambia, hermanos, es incondicional. ¿Qué nos dice Juan 3:16? ¿Cómo mostró su amor Dios para con nosotros? Incondicionalmente. ¿Sí, hermana Lupita? Por amor dio a su Hijo para salvación. ¿Qué más, hermanos? Vamos a indagar un poquito más, vamos a poner un poquito más ahí. Sí, Juan 3:16. ¿Ok? ¿Qué podemos decir en cuanto al amor de Dios? Es grande su amor, dice aquí, porque de tal manera amó Dios a quién? Al mundo. ¿Quién es el mundo? La humanidad. Que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí está la clave, hermanos. Para que todo aquel que en Él crea, o sea, Él murió por la humanidad, pero no toda la humanidad le ama. ¿Se da cuenta? Pero el amor de Dios está allí. Está allí esperando. Cuando hablamos en veces de la Biblia, hay pasajes que nos hablan del mundo, en vez se refiere a la humanidad o al mundo en el que vivimos, o a las personas que estamos habitando. Y aquí personalmente se significa a la humanidad, a todas las personas. Y está esperando que cada una de esas personas que están en el mundo entiendan quién es Cristo. Entiendan que Él vino, que dio a su Hijo unigénito, ¿no? Que se arrepientan y quieran en Él, ¿sí, hermano? Ajá.
Ujú. Mm. Presente. Así es. Y ese es un texto bien mal interpretado y usado por mucha gente, ¿no? Y confundimos aquí. Entonces, recordemos, Él dice del mundo, es de la humanidad, sí, cierto. Cristo vino y en esa cruz estuvo, ¿no? Y ya murió por el mundo, pero por la humanidad, pero para que todo aquel que en Él cree, significa, yo necesito creer, entender que Él vino, que yo era una persona que estaba separada de Dios, ¿ok? Enemistada con Dios, que estaba muerta en mis delitos y pecados, pero que por la sangre de Cristo Él me ha resucitado. Si yo creo eso, me arrepiento de corazón, entonces este versículo puedo decir, gloria a Dios por esto. Porque dice que para que todo aquel, es personal esto, hermano. No para todo el mundo, que no, como mucha gente, es que Dios murió por todo el mundo. Pero ¿dónde está el mundo ahorita? Toda aquella gente que muere sin Cristo, ¿dónde está? No creyendo. ¿Me explico? Entonces, es un pasaje que tenemos que entender bien qué es lo que dice, porque a veces podemos malinterpretar algo que no está ahí. Y es una realidad que sí murió Cristo. Así es, así es. Y Dios espera. Recordemos, hermanos, su amor no cambia. Él espera. ¿Sí, hermana? ¿Qué dice, hermana? Ah, así es. Mm, no nos ama. Ujú. Mm, mm, ujú, ujú, ujú. Sí.
si nos quitamos de nuestra comida, traemos a uno al lado, Ujú. hermano, a uno. Miren cuántos sillas hay. Ahora que estamos aquí es más pequeño y nos vemos más, pero aún así hay sillas vacías. Ujú. ¿Y qué está pasando con nuestros hermanos que están en la iglesia y no tienen escuela dominical? No escuchamos. Ay, que acabo ya no está el pastor Osvaldo, está el pastor Elías Ujú. y él no es más liviano. Estamos leyendo verdaderamente nuestra palabra en la casa, Ujú. meditando. A mí me cuesta, de verdad, me cuesta mucho, pero aún así le pido perdón al Señor y digo, Señor, ponme en mí el querer como el hacer por tu buena voluntad. Nosotros no somos nada, hermano, Ujú. pero de verdad que esta iglesia debe verdaderamente preguntarse y ponerse a cuentas con el Señor. ¿Estamos haciendo lo que Cristo pide? Porque si le amamos, obedecemos. Ujú. Si verdaderamente amamos, si estamos amando, no solo de labios, como dice el Señor, Ujú. no me digas de labios, verdaderamente lo estás haciendo, no lo que tú creas, oh, esto que me parece nice, Ujú. pero verdaderamente estoy llevando el evangelio a los inconversos. ¿Cuántas veces Felipe ha ido solo, parado? Ujú. Padre bendito. Y amamos al Señor, somos una iglesia de sana doctrina, Ujú. somos reformadores, Ujú. vamos a las conferencias a Los Ángeles, pero estamos saliendo a evangelizar una Ujú. vez al mes y solo hay 2. Ujú. Entonces, Sí, de verdad, pregúntense, ¿amamos y somos obedientes? sí. Está bien, hermana, gracias. Gracias por la exhortación. Sí, el amor de Dios no es influenciado cuando me porto mal, es decir, le desobedezco. Él no me ama menos porque en ese caso yo pudiera manipular el amor de Dios, ¿no? Entonces, el amor de Dios es imparcial. Él no tiene favoritos. Él nos ama tal y como somos, pero Él espera que nosotros también la amemos, que compartamos el Evangelio, hermanos. Eso es parte de este estudio, compartir el Evangelio, conocer a aquel que fue a la cruz del Calvario, que murió en la cruz del Calvario, en medio de 2 ladrones, y que uno de ellos tuvo esperanza, tenía esperanza cuando el Señor Jesucristo le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces, compartamos el Evangelio con denuedo, así como dice nuestra hermana, hay que compartirlo, podemos hacerlo, podemos compartir las oportunidades que se nos presenta. Dios nos abre puertas, ¿no? En nuestro trabajo, en nuestro caminar, en la tienda, donde sea, Dios nos abre puertas. Y cuando esas puertas se abran, hay que compartir. No tengamos vergüenza, no tengamos temor, porque el Señor va a poner esas palabras para poder compartir el Evangelio. Así que hagámoslo, hermanos, con reverencia. ¿Sí, hermana? ¿Mm? Sí. ¿Mm? Pero no dejemos de todos modos en cualquier oportunidad, ya sea en la tienda, Sí. en nuestro trabajo, evangelizar en los mismos. Así es, hermanos. Así es. Así es, hermanos. Así que pues se fue el tiempo rápido, hermanos. Próxima semana el pastor va a concluir con el carácter y los atributos de Dios y luego estaremos viendo la persona de Cristo. Okay, vamos a dar gracias a Dios, hermanos. Padre, te damos gracias por esta preciosa mañana, Señor, que nos has brindado. Gracias, te agradecemos por tu amor, tu misericordia que tienes para con nosotros. Gracias porque eres un Dios que no cambia, Señor, porque si tú cambiaras, esta tierra ya no existiría, Señor. Estuviéramos ya desaparecidos de acá. Pero te damos las gracias que en tu misericordia, en tu amor, en tu perseverancia nos perseveras todavía aquí, Señor. Te pedimos que nos ayudes a hacer tu obra, que nos ayudes a compartir tu palabra donde quiera que andemos, que podamos compartir quién eres tú realmente, Señor. Te agradecemos por todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, tenemos un tiempito para convivir.